son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia inicia una serie que a mí me parece de suma importancia de acuerdo a la situación que está viviendo Cuba en estos momentos de colapso, de apoyo. Realmente el pueblo de los Estados Unidos y el gobierno pues están apoyando al pueblo de Cuba. La crisis es súper violenta en Cuba, en todos los sentidos, de epidemia, falta de energía, falta de petróleo, falta de agua, falta de comida. La serie de hoy es básicamente a nosotros, al programa, una organización muy prestigiosa en la lucha inicial, que fue el Directorio Revolucionario Estudiantil, nos pidió, y yo fui fundador del directorio, pero bueno, la organización de veteranos nos pidieron comentar un documento que ellos están preparando. Y eso nos ilustró en el sentido de invitar a todas las organizaciones de veteranos y juveniles, por ejemplo Cuba Decide, ya hemos estado en contacto con ellos, y otras, para que acudan a este programa a plantear las plataformas que están pensando para Cuba, o sea, todo lo que piensan hacer para ayudar, para poner su granito de arena en ese colapso viene, que es inevitable, de Cuba, y por supuesto la situación que se daría o que se va a dar si Cuba asume la libertad y la democracia como se pensó siempre. Nadie pensó con el triunfo de 1959 que Fidel Castro traicionaría la revolución y se la entregaría a los estalinistas de la Unión Soviética. Pero bueno, ya eso es historia pasada. Iniciamos esta serie con grupos de veteranos y con grupos juveniles, todo el que esté interesado en aportar y en compartir sus ideas de una Cuba libre y democrática, Cuba y su historia le abre sus brazos. Para este programa de comentar el documento de los veteranos del directorio, hemos invitado a un gran amigo, estudiamos juntos en Belén, jugamos básquet, un gran amigo que es fundador del directorio y por supuesto además presidente del municipio de Camagüey y de la revista de los camagüeyanos. Me refiero a Mariano Lora de Mola, que le damos la más cordial bienvenida. Marianito, ¿cómo estás tú? Mucho gusto, Alberto, mucho gusto de estar en tu programa de nuevo. Bueno, este programa es tuyo también y de todo Camagüey. Okay. ¿No? Yo que tengo tantos amigos en Camagüey, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? O sea, sabemos por la información que ellos mismos nos enviaron de que se está preparando un documento del directorio sobre la crisis cubana. Entonces, para eso te hemos invitado. Creo que la presencia tuya es importante. O sea, tú eres de los que físicamente mejor está, porque somos una generación que ya se despide, ¿no? Por lo menos me queda la memoria. Sí, sí. Y me alegra mucho que estés con nosotros, porque otro que invitamos fue a Miguel García Mengol. Correcto. Que por razones de trajines personales no está con nosotros aquí, que es otro de los baluartes de ese grupo de veteranos, ¿no? Un compañero muy querido por mí y con el cual compartí muchas cosas en Cuba. Yo lo sé. Nada, vamos a empezar a analizar el documento, Mariano, y lo que se te ocurra compartir con los amigos oyentes en su primera parte. Háblanos un poco del directorio, lo que quiere con este documento, en fin. Mira, Alberto, yo creo, y la idea esta de hacer un documento es más bien para honrar a todos aquellos que murieron en Cuba y otros que estuvieron presos y otros que han fallecido debido a su edad, que la edad no perdona. Es una dedicación, o sea, sí, es honrar a los fallecidos. Que lo que ellos pensaron, hicieron, que no se quede en la nada, que haya alguien que se conozca, que sepa que estos individuos ofrendaron sus vidas en muchos casos y otros toda una vida trabajando por la libertad de Cuba. Y yo creo que el documento empieza un poco con la historia del directorio, correcto, la protesta de Micoyán, después el proyecto de la Sierra Maestra, el ejército clandestino que se organizó. Háblanos un poco de ese inicio, Mariano. Sí, Alberto. Bueno, tú mejor que nadie
sabes más de los inicios del directorio porque tú fuiste partícipe de eso. Como tú sabes, había un grupo que había salido a consecuencia de la ofrenda floral en el Parque Central, y había un grupo que tuvo que salir porque lo perseguían muy arduamente dentro de la universidad. Los expulsaron de la universidad. Y habría otro grupo que siguió trabajando, que estaba trabajando clandestinamente ahí, originalmente bajo otro movimiento que era el MRR. Y después viene se acuerda entre todo el mundo formar el directorio, que tú eres base de eso junto con Fernández Travieso, Salvat. Y en Cuba sé que había un grupo del grupo de nuestro, que estábamos en el MRR, pero ansiábamos otra cosa, más bien basada en los estudiantes. Y esta idea nos llega, y estaba Luis Fernández Rocha en aquellos momentos dentro de Cuba con nosotros, estaba, yo no sé si te acordarás, de Guillermo Otón, José María Laza, toda esa gente. Guillermo Otón me acompañó a mí cuando fuimos a la sierra en el 59 con los comandos rurales. Correcto. Una zona la teníamos Otón y yo. Un individuo extraordinario, muy organizador, muy buen organizador. Sí, y entonces nosotros pertenecíamos a ese núcleo dentro de la universidad, basado en las diferentes carreras que teníamos, no sé, y las escuelas que teníamos. Y había un grupo bastante organizado. Cuando viene la idea del directorio, nosotros las acogimos con brazos abiertos. Y entonces empezamos a hacer una transición al directorio. Viene la entrada tuya, el primero que llegaste del exilio fuiste tú. Pues cuando salimos a Miami, que nos estaban persiguiendo, en Miami se da una asamblea de jóvenes, de estudiantes, y en esa asamblea Salvat sugiere la creación del directorio revolucionario como organismo independiente, que es una idea muy bonita, que además la teníamos en cierto sentido conversada desde antes, ¿no? Y se hizo. Pues similarmente nosotros entre Cuba hicimos lo mismo, nos reunimos los grupos, entonces empiezan a llegar ustedes, porque una de las cláusulas, y tú lo sabes, era que sí, que si hacíamos el directorio todo el mundo tenía que estar dentro de Cuba. Ese fue un acuerdo de la Asamblea. Y nosotros aprobamos, y también nosotros pedíamos eso, vengan para acá para hacer un frente común aquí. Claro, y una decisión riesgosa, pero bueno, la asumimos. La asumieron. Entonces después llega, tú fuiste el primero que llegaste, que yo me acuerde. García creo había llegado también, pero el pobre duró nada porque lo cogieron yendo hacia el Escambray y cayó preso. Y después entra clandestino Miguelón y Salvat. Pero ya nosotros, ya tú habías estado, ya había habido reuniones, ya está constituido la base dentro de Cuba. Lo que ustedes habían hecho allá se unió con lo que había existente en Cuba en aquel momento. Y se empezó a trabajar, Miguelón cogió la parte de acción, el Gordo cogió lo que era propaganda, tú te enfatizaste en el alzamiento. Sí, eso lo traíamos preparado, no era ninguna... Exacto. Porque la Sierra Maestra era un lugar que nosotros conocíamos muy bien, entre otras cosas por el plan de los comandos rurales a principio de la Revolución, y que fue a hacer escuelas y alfabetizar a todos los campesinos de la Sierra Maestra. Y eso nos dio unos contactos en la Sierra Maestra privilegiados. Pero yo me recuerdo que tú te lanzaste ir a través de Cuba contactando toda la gente del directorio y todo, y hablar. Yo hice dos viajes nacionales, yo me acuerdo clandestinos, y ahí se organiza el directorio por provincia. Sí, por provincia, correcto. Ahí entra Gustavo Caballero en Camagüey. En Camagüey, con Rafael Ángel Quevedo en Camagüey. Horizondo, los Horizondos en Santi Espíritu. En fin, era toda una organización muy riesgoso, pero lo hicimos. Pero ahí es donde empieza todo ese grupo a operar. En la parte, yo me uno a la parte de Miguelón, que creamos lo que se llamaba las fuerzas de acciones ahí en la universidad y en La Habana, que después se expandió al interior de la República también. Y en el documento, en la primera parte del documento, que es muy bonito, ¿no? El directorio le dedica su participación y su recuerdo a los primeros fallecidos. Ahí está la primera parte del documento, que tiene una cosa muy interesante que tú conoces, Mariano, porque fracasa Girón. Y si analizamos muy rápidamente el fracaso de Girón es porque la aviación enemiga, o sea, la aviación de Fidel Castro queda en pie, que era una de las cosas que había recomendado
el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para que esto triunfe? Y lo primero que dijo el Consejo de Seguridad, eliminar la aviación enemiga. Y ustedes tenían, me refiero que el grupo de acción tenía la posibilidad de colaborar en eso, y porque teníamos un punto estratégico muy cerca de la base aérea. Sí. Háblanos de eso. Sí, tienes razón. Esa fue, nosotros teníamos un miembro de una de los grupos de nosotros, de la universidad, específicamente de la Escuela de Medicina, había un grupo que lo comandaba Ismael Pérez de la Peña, si te acuerdas de él. Bueno, me voy a acordar de Ismaelito. Y entonces había un médico que era el compañero de él, junto con Barry Sánchez, tenían un grupo bien activo, bien poderoso. Y este señor, que estudiaba medicina, el compañero de Barry y de Ismael, tenía una casa, y el patio de la casa había una cerca de metal. Ese era el patio de la casa. ¿Y se veían los aviones? Los aviones se veían ahí. Te estamos hablando de 100 pies de la cerca de metal. Había Sea Fury, había T-33 y había unos pequeños, unos Catalinas y unos aviones. ¿Y ustedes le ofrecen al gobierno de Estados Unidos esa posición estratégica para acabar con la aviación? Ya en esos momentos ya nosotros éramos bastante expertos en explosivos y cosas de este tipo de acciones. Y le hacemos un plan y se lo proponemos, y hasta el día de hoy lo estamos esperando. Cuando llega el bombardeo, que básicamente nosotros sabíamos que era en la primera quincena de abril, nos coge de sorpresa, ¿no? Una cosa que se podía haber llegado a cabo sin mucho problema. Y después viene, Mariano, la segunda parte del documento. Bueno, fracasa Girón, lamentablemente, sí. No recibimos el apoyo que se había prometido, y toda esa estructura, y viene entonces en la segunda parte del documento es la prisión. Se viene entonces el sufrimiento, el exilio, correcto, la prisión, que fue terrible. Horrible. La prisión política, yo recuerdo cuando nos mandaron para Isla de Pino, que hacen el gobierno impone el trabajo forzado en Isla de Pino. Eso nos costó 21 reclusos asesinados. Y yo lo digo con mucho dolor, porque se murieron hombres de un valor indiscutible, y esa es la segunda parte del documento. Recuerda, me refiero al documento del TRE, que no se ha publicado, pero que está en estos momentos en camino de publicarse. La segunda parte pues honra a todos esos compañeros, y después también hace una mención que a mí me parece muy justa, y es la mención de la muerte de Pedro Luis Boitel. Sí. Que Pedro Luis, Fidel prácticamente lo manda a asesinar porque no le da atención médica ante una huelga de hambre de creo que eran 50 y pico de días. Entonces, y ahí también se menciona el fusilamiento de Virgilio de Campanería. Mira, con los dos me ata hechos y me ata cosas que nos pasaron mutuamente en Cuba. Boitel era un líder estudiantil muy poderoso, tenía mucho arrastre dentro de la universidad, y había un grupo que yo particularmente simpatizaba con el grupo de él dentro de la universidad, y la escuela mía, que era la escuela de veterinaria, era partidario de él como presidente de la FEO. Bueno, él se postula como presidente de ingeniería a presidencia de la FEO. A presidente de la FEO. Y tenía un backing grandísimo dentro de la universidad. Yo debo reconocer que nosotros, por la vinculación con el directorio de José Antonio, no apoyamos a Boitel, apoyamos más a Cuela, pero obviamente Cuela demostró después que no tenía la altura que demostró Pedro Luis Boitel, y eso hay que reconocerlo públicamente a ellos, y Salvá también. No, yo he hablado mucho con Salvá, que en paz descanse, de este hecho, porque yo estaba en el lado opuesto de lo que ustedes estaban. Sí, pero fue una elección local de la FEU, y nosotros nos equivocamos. Y entonces él cayó en desgracia desde ese momento, porque se le enfrentó a Fidel y a Raúl, que querían a Cuela como presidente de la FEO, y entonces ahí empieza Y yo compartí con él varias veces en mítines y en cosas que se organizaron para la candidatura de él. Sí, el documento menciona a Boitel y menciona a Virgilio, pero también murieron otros hombres estudiantes de un valor. De un valor. Virgilio
Virgilio sí era del grupo básico de nosotros, el directorio, Sí, sí, era claro. el jefe de abastecimiento en la ciudad y yo tenía un contacto diario casi. Y muy valiente, con él, además, muy Virgilio. valiente, un hombre. Sí, pero hay mujeres, bueno, que Ahí me muere recuerda- Tapia Roano, Tapita, que Tapita, que era era un también un hombre. hombre de una, Sí. vaya, una interesa también, estudiaba medicina también en aquellos momentos. Y Francisco muere en esa, pues, Y ahí los agarran a todos los a dirigentes, todos del, los del dirigentes. Consejo Revolucionario y muere Exacto, Francisco. muere Francisco en esa. Y muchos otros que no me viene ahora a la mente el nombre. Gente No, valiosísima. hay un cálculo, y no, el documento lo menciona, hay un cálculo de 4.000 fusilados que tiene las estructuras humanitarias y estadísticas del Archivo Cuba y del Instituto de la Memoria Histórica que dirige nuestro compañero y gran amigo Pedro Corso. Hay un Ellos, número, creo que de 4.000 fusilados con nombre y apellido, con nombre y apellido que se pueden verificar. que son muchos más. Son más, Porque seguro que solamente sí. en Oriente, en el año 59, Raúl Castro fusilaba No, por 100. sí. Los paraban ahí, pero bueno, esa es parte de la historia. Y es interesante que el directorio, en su documento histórico, pues recuerde estos hombres y mujeres, porque hay que señalar otra cosa, el presidio de mujeres. La mujer cubana ha sufrido Enormemente. algo que no se concebía en América Latina, o sea, el maltrato a la mujer cubana, la cárcel, que por cierto, hay 2 documentos históricos, 2 películas, que las hizo Lilo y La Plana, bien, que son Las Plantadas y Los Plantados, o sea, la parte de las mujeres y la parte de sí, los son hombres, 2 los películas plantados. diferentes, pero que resumen y dejan el testimonio del El sacrificio. testimonio del sacrificio de todas esas personas. de la mujer Pero cubana. tú tienes también las damas de blanco. Vaya, ese No, ese hecho de las damas de blanco surgen cuando los 75, la prisión de los 75. Pero bueno, amigos de Cuba es Historia, estamos en la mitad del programa para los que han sintonizado tarde. Estamos iniciando una programación especial relacionada con el colapso de Cuba, los cambios que esperamos para Cuba y los primeros que se acercaron a nosotros pues son el grupo de veteranos del Directorio Revolucionario Estudiantil. Aquí está Mariano Dolores de Mola, uno de los fundadores. Y nada, el documento en su sentido es como un recordatorio, una honra a los que lo dieron todo por la libertad de Cuba. Y que hoy en día, por diferentes razones, no pueden participar de esto. Sí, la tercera parte del documento, que pues, todavía no se ha publicado, pero bueno, yo he tenido la posibilidad de verlo y por eso hemos estructurado el programa. La tercera parte del documento es la crisis cubana, o sea, el colapso cubano, el abuso de los militares cubanos, Gaesa, que tiene no sé cuántos millones en bancos extranjeros, pero no los pone en Cuba. Y eso es importante porque la crisis de Cuba, Mariano, da la impresión de que está en su etapa final. Da su impresión. Nadie es adivino, nadie sabe lo que pueda pasar, pero en el gobierno de los Estados Unidos tenemos un ministro de Estado que da la casualidad que es cubano, que es Marco Rubio. Y eso puede influir, o sea, todas las medidas que se han hecho con relación a Cuba, eso puede influir. Y bueno, la tercera parte del documento también menciona algo muy interesante, que lo mencionamos también anteriormente, y es cómo el régimen no ha perdonado a la mujer cubana en todo este sufrimiento por el abuso a ella, ¿no? O sea, ha habido un abuso sistemático contra no solamente todos los que se opongan. Y esto viene, yo recuerdo que yo he hablado mucho de esto siempre, o sea, cuando Fidel en el famoso Congreso de los Intelectuales dijo, con la revolución toda, contra la revolución nada. Ahí lo dijo todo. Ahí lo dijo todo. Mientras tú sigas la línea nuestra, tranquilo. Te vas bien, si no, prepárate. prepárate. Y así ha sido. Así ha sido. Así ha sido. Y sí, todos sus esbirros se han seguido con la misma política a través de los años, ¿no? Y aquí hay una cosa que hay que mencionar, y ustedes lo mencionan, o el directorio, los veteranos del directorio lo mencionan en el documento, y es la importancia de la opinión pública norteamericana. Correcto. Cuando la guerra de independencia, la famosa guerra hispanoamericana cubana, una de las cosas más decisivas era la opinión pública americana contra la reconcentración de Weyler, de Valeriano Sí, Weyler. correcto.
Y ahora se está dando algo parecido, o sea, hay una solidaridad del pueblo americano contra la barbarie y el asesinato imperante en Cuba. Entonces, o sea, hay una sinonimia, ¿no? Sí, eso trae ese tipo de cosas con el público norteamericano. Hay un detalle que yo te quiero traer a colación. Cuando tú estás en esta situación como la de ahora, que ya se sabe los desmanes del pueblo cubano y la prensa americana está haciendo caso y la prensa mundial está haciendo caso de lo que está pasando, se crea otro problema. El problema de Cuba se ha internacionalizado y el problema de Cuba está atado a la política americana, ¿entiendes? Y eso ha pasado también en época de la guerra de independencia. Entonces eso es una balanza que hay que cogerlo con mucho cuidado, porque también tenemos la gente que está en Cuba, hay que contar con la gente de Cuba, hay que hablar con la gente de Cuba. Los objetivos son ellos. Son ellos son los que ahora, últimamente, han sido los que han movido la palestra. Por supuesto, muchos movimientos de aquí cubanos han ayudado y hay gente aquí que se ha pasado toda una vida luchando en contra del comunismo a su manera, ¿me entiendes? Pero hay que contar con esa gente que hay en Cuba. Eso no es que se mueran, que no sabemos nada de ellos. No, ellos están ahí. Además, si y hay que llegar a ellos. Claro. Y hay que cooperar con ellos. Y ellos tienen que cooperar con nosotros si quieren la ayuda de nosotros. Si en Cuba se inicia un proceso de liberación y de democratización, es para beneficio del pueblo de Cuba, porque nosotros aquí en el exilio vivimos en democracia, vivimos en comodidad, en ¿Y libertad. cuántos no regresarán? ¿Y cuántos tienen su vida aquí? Y sus familias aquí. Claro. Y que sí, ven todo lo de Cuba con mucha ansiedad y con mucho... Pero la realidad de la vida es diferente, ¿no? Es aquí y ahora, en esta ciudad. Pero aquí hay una cosa clave, Mariano, y tú la conoces mejor que nadie, ¿no? O sea, una vez que si Cuba logra su liberación, se acaba la tortura, se acaba la prisión, se acaban los abusos, se acaba la necesidad, porque obviamente, inclusive en el acuerdo de Helms-Burton, uno de los acápites es una ayuda sin límites a las necesidades de Cuba. Pero para que eso se dé, tiene que haber democracia y libertad en Cuba, que es lo que algunos piensan que se va a dar. Mira, económicamente, lo de Cuba, una liberación de Cuba económicamente, desde el punto de vista del gobierno americano, es una hipoteca, ¿entiendes? Porque todas las cosas allá, ahí no hay electricidad, ahí no, la parte de la salud está muy mala, no hay medicina, o sea, que se tiene que el gobierno americano tiene que mire, como dicen los americanos, tiene que entrar en eso. Pero también está la parte de nosotros somos una nación independiente, que como dijo en el Pacto de París, Cuba es libre e independiente. Claro. ¿No entiendes? El Pacto de París. Y lo dijo el gobierno americano. El gobierno americano. Puerto Rico se quedó como Estado asociado, las Filipinas pasaron a ser de los americanos, todo eso. Pero Cuba, por la razón que Cuba estaba peleando desde el año 1868, ¿no entiendes? Entonces era una nación. Y ahí eso existe todavía. Ahí hay una nación, ¿tú entiendes? Y hay que respetar eso. A mí me gustaría, de verdad, algo que no fuera, que no hubiera más muertos y no hubiera más... Que se acabe la violencia. Que se acabe la violencia, que venga el entendimiento, que venga la cooperación, ¿tú entiendes? Y sobre todo, democrático. Que se elijan nuestros gobernantes y que nuestros gobernantes tengan voz y voto en todo momento de lo que está pasando sobre Cuba. Ese es mi sueño. Sí, claro, el de todos. ¿Me entiendes? Que lleguemos a esto, ¿no? Es curioso que los veteranos del directorio revolucionario, que ya estamos hablando de una generación que ya tiene casi 90 años. Sí, correcto. O sea, que se preocupen y elaboren un documento de este tipo que debe publicarse prontamente. Sí, ¿no? Vamos a darle los toques finales, porque cuando tú haces un documento de este tipo, tú tienes que recibir, que la gente lo reciba, sobre todo los veteranos de esto, que lo reciban y estén de acuerdo con lo que se está diciendo allí, ¿no? Porque por lo que veo, la mayoría está embulladísima con que los veteranos no solamente se preocupen de la situación de Cuba, sino que apoyen el proceso de liberación y democratización
que el pueblo cubano lo pide a gritos. Sí, porque es una cosa que lo llevamos dentro de nosotros. Es muy difícil separarse y decir, no, yo no tengo que ver nada con esto, yo no quiero saber de esto nada. Claro. La ansiedad del que está aquí y la ansiedad del que está en Cuba está latente. Por los últimos 3 meses ha estado ahí. No, en Cuba diariamente hay protestas y cacerolazos. O sea, la situación de Cuba no es fácil. No es fácil, y esa gente, con esa gente hay que contar. Esos son los más importantes. Los más importantes, los que salieron el 11 de julio a las calles. Claro. Sí, y yo no te digo que muchos no salieron por hambre o por falta de electricidad, pero muchos salieron por convencimiento y muchos porque querían una mejor nación y un mejor gobierno. Mariano y amigos de Cuba y su historia, nos quedan 3 minutos de programa. Creo que hemos elaborado con detalles la visión de unos veteranos que lo dieron todo por Cuba. Me refiero al directorio revolucionario estudiantil. Para mí no es fácil hablar de eso porque yo soy parte. Sí, claro. Pero bueno, el programa básicamente es Cuba y su historia. Y esto es historia. Y una parte muy principal eres. Bueno, esto es historia. O sea que, y háblanos un poco del resultado que esperan ustedes con este documento. Y por supuesto, si se diera la liberación, pues sería la felicidad para un pueblo, ¿no? Sí, mira, hay muchos movimientos con los cuales nosotros trabajamos muy integralmente en Cuba. Vaya, me recuerdo porque nos conocíamos y trabajamos, aunque estábamos en diferentes movimientos, nos ayudábamos uno al otro. Sí. Porque en clandestinaje, si tú no te ayudas a uno al otro, tú pereces. El final, en esos tiempos la cosa era, si te cogían... Yo recuerdo cuando yo entré en Cuba clandestino, mi primera reunión fue con el jefe del movimiento democrático partiano, y ahí estaba Angelito de Fana. Me acuerdo, inclusive nos ayudamos mucho. Recuerdo inclusive la relación con todos los grupos, por ejemplo, en el grupo del 30 de noviembre, que nos los encontramos en la Sierra Maestra. Gente muy activa. El MRP era gente tremendamente activa. El Demócrata Cristiano tremendamente activo. Y ya había algunos que en ciertas zonas dominaban más que en otras zonas. Yo quería ya en el cierre volver a insistir en lo que dijimos al principio. Esta serie de programas que empezamos con los veteranos del DRE, la queremos hacer con todos los grupos jóvenes o veteranos, no tienen que ser veteranos, que de una u otra forma, por ejemplo, el grupo de Cuba Decide de la hija de Osvaldo Payá. Ah, mira, muy activo. Claro, o sea, queremos abrir, que el programa se abra al futuro inmediato de Cuba. Todos esperamos la liberación y la democratización de Cuba. Y nada, agradecemos a Mariano Loré de Mola su presencia con nosotros. Te agradecemos mucho que hayas llegado a abrir este grupo de programas muy específico, porque vamos a tratar sobre todos los programas con los grupos que quieran. Claro, y que se expresen y que digan sus sentimientos y que se unan de alguna manera para que haya más unidad, ¿tú entiendes? Bueno, amigos de Cuba y su historia, le agradecemos a Mariano su presencia en este programa y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.